Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a este episodio especial. Como lo mencionamos en el episodio anterior, el episodio del 2 de octubre de 1968 trae incluso más preguntas que respuestas. Siempre les he dicho a ustedes, raza, analicen las cosas. Evidentemente fue un hecho sin precedente en la que los estudiantes fueron víctimas. Pero bueno, muchos siempre han culpado al entonces presidente, se culpó al ejército, se culpó al Estado, se culpó al gobierno y cosa rara, el mismo presidente fue el que asumió la responsabilidad jurídica, moral, histórica, como la quieran llamar. Y bueno, sin embargo, todos los movimientos tienen líderes. Y vaya cosa, he sabido por muchas personas que ese día de los sucesos los líderes no aparecieron por ninguna parte y solamente los que fueron los estudiantes que fueron víctimas, líderes que no eran líderes principales, estudiantes muy jóvenes de 15 años hacia abajo o incluso los más grandes, muy pocos eran mayores de edad. Y bueno, lamentablemente el suceso, como otros tantos, fueron las personas menos culpables las que pagaron los platos rotos. Esta historia nos llegó de un exagente de la policía de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Y vaya que nos cuenta algo muy interesante. Pongan atención. Quiero decirles lo siguiente: Miedo 867 no tiene ninguna postura política ni religiosa. A pesar de que profesamos nuestra religión, somos conscientes de que las historias nos llegan de cada quien, depende de su perspectiva. Y les voy a decir lo siguiente: pocas historias se han contado, contadas con los dedos de una mano y nos sobrarán dedos, de la otra cara de la moneda. Todos sabemos, sin embargo, el desenlace cuál fue. Los estudiantes fueron los que llevaron la peor parte. Pero ¿quién fue el responsable de organizar todo? Lo mencionamos en el episodio anterior. Y bueno, raza, esperemos les interese esta historia. Hola gente de Miedo 867, les mando un saludo. Quiero contar lo que me ocurrió estando en el evento de Tlatelolco el 2 de octubre. Yo pertenecía a la policía de la Ciudad de México y estaba en el área operativa de inteligencia. Había muchas cosas muy extrañas en ese movimiento. Para quien no tenga memoria, todo empezó porque un grupo de porros atacó una escuela y vaya, después fue la policía a detener esa situación. Y pasó después de que estos porros se hicieron llamar estudiantes y empezaron a juntar más y más estudiantes diciendo que nosotros sin ningún motivo los habíamos reprimido, oprimido o como lo quieran llamar. Y bueno, el movimiento empezó a crecer mucho. Las órdenes en ese entonces eran directas: pescar a los rijosos y llevarlos ante la autoridad. Y bueno, había habido problemas. Estas personas que dirigían realmente a los estudiantes, ellos jamás daban la cara, siempre mandaban a estudiantes brillantes como si fueran líderes, pero ellos no eran los dirigentes. Los dirigentes eran personas que incluso venían de Cuba, personas que venían de Colombia, que venían de Panamá, de Nicaragua. Y todo eso lo sabíamos. Muchas personas supimos que la UNAM estaba, o algunos maestros o las autoridades de la UNAM estaban coludidas con estas personas. Y bueno, como inteligencia de la policía nos dábamos cuenta que llegaban gran cantidad de libros de política y los estudiantes empezaron a causar problemas. No todos, pero algunos aprovechaban las movilizaciones para, como en la actualidad,
hacer saqueos, robar camiones, incendiar autobuses. Hay registros de que algunos estudiantes quemaron autobuses y bueno, pasa lo que normalmente ocurre cuando detienes a alguien. Tú eres el opresor, tú eres el malo, ¿verdad? Pero eran jóvenes de 13, 14 años con líderes que nunca daban la cara. Se nos había disuelto, puesto que los estudiantes se habían vuelto tan fuertes y eran enfrentamientos tan duros que ya los granaderos no eran suficientes. Fue entonces que el ejército empezó a tomar el control de las marchas. Se rodeaban a las personas y se les encapsulaba para hacer sus mítines. Y se nos consignó en Tlatelolco a ponernos bajo las órdenes de algunos militares para que nosotros identificáramos a los líderes. Nosotros ya sabíamos cuáles eran algunos, que eran pues los cabecillas al parecer. Ese día del evento estuvimos desde mucho antes que llegaran las personas y notamos la ausencia de los líderes verdaderos. Todos sabíamos que ya se había mencionado que ya habían negociado con el gobierno. La idea de ellos era boicotear las olimpiadas que iban a ocurrir, y de hecho no es mentira mía. He sabido que muchos gritaban que no querían olimpiadas, que buscaban revolución, que estaban en contra de las olimpiadas porque era un evento capitalista. Y bueno, hubo muchos intentos de sabotear este evento, pero ya parecía que todo se había normalizado y supuestamente el 2 de octubre iba a ser un mitin para determinar el futuro del movimiento. Nosotros habíamos llegado y nos extrañó mucho. Yo estaba coordinado con un militar, con un teniente, y él me empezó a decir que había mucha confusión, ya que había órdenes que se contrariaban en el ejército. Y bueno, muchos vimos que había conflicto entre algunas partes de los soldados. Llegó a haber molestia entre ellos. Se supo que al parecer habían llegado unos que habían ido vestidos de civil, pero eran militares. Y después ellos mismos y nosotros notamos que había otro grupo de personas que supuestamente eran manifestantes, que también andaban en actitud muy sospechosa. Aún recuerdo estar dándole un reporte al teniente con el que yo estaba trabajando, y fue entonces que pasó un helicóptero enfrente de nosotros por la parte de arriba. Y aún recuerdo lo siguiente: este teniente me dijo que estuviéramos alerta porque había rumores de que algo muy duro iba a pasar, pero no tenía idea qué iba a pasar. Cuando pasó ese helicóptero, él me dijo: ¿qué rayos es eso? Ese helicóptero no es de los nuestros. Y bueno, la historia todo el mundo la sabe. Salieron unas bengalas y de ahí empezó una masacre hacia todas las personas. Muchos estudiantes fueron, pues, se les disparó sin contemplación. Vimos caer a muchos militares también. Y luego ocurrió que los militares empezaron a atacar a las personas de los edificios. Estas personas de los edificios al parecer traían armamento más moderno. En ese entonces el ejército no tenía armas automáticas muy comunes, solamente las tanquetas o solamente determinados elementos, pero todos andaban con armas de tiro individual. Y bueno, estas personas disparaban con armas automáticas, armas cortas automáticas y armas largas automáticas. Y bueno, los militares empezaron a repeler la agresión. Muchos estudiantes intentaron salir
Y bueno, se nos dio la orden de contener a los que viéramos sospechosos. Ahí sí les voy a decir lo siguiente. En medio de una balacera, en medio de un conflicto así, obviamente fue más al azar lo que detuvieron muchos elementos. Les recuerdo que nuestro grupo andaba de civil y bueno, incluso algunos de nuestros elementos, los militares los detuvieron a golpes pensando que eran de los rijosos. Fue un conflicto donde algunos estudiantes no supieron identificar dónde estaban los líderes. Los líderes no habían aparecido por ninguna parte, solamente jefes de sector o líderes de poca relevancia. Eh, Empezó a haber otro conflicto entre militares del que yo fui testigo. Y quiero decirles lo siguiente, yo escuché que habían tenido problemas en la casa del presidente y bueno, una parte grande de esos militares se fueron de ahí. No supe muy bien qué ocurrió. Eh, Obviamente yo me puse ya directamente a las órdenes de las personas encargadas de la seguridad. Y bueno, fue el resultado más desastroso creado por el caos. Se encontró a muchas personas disparando hacia los estudiantes y bueno, por ahí se rumoraba que muchos de ellos eran los mismos dirigentes. Se rumoraba que había personas de esos grupos de porros que fueron los que originaron todo el conflicto tratando de causar más caos. Muchas personas rápidamente empezaron a culpar a los militares, pero es muy obvio para quien haya estado ahí. Hay muchos videos que aún así lo muestran y las personas todavía culpan al ejército, donde los mismos militares estaban defendiendo a los estudiantes, lo cual no tiene ningún sentido. Si se supone que el gobierno hubiera querido atacarlos, pues los mismos militares los hubieran detenido, y no fue así. Lo que nosotros escuchamos es que ese helicóptero no era un helicóptero de los militares, quién sabe de dónde habría salido. Se supo que había conflictos, incluso órdenes contrariadas, de que los militares daban una orden y otros militares daban otra. Y bueno, el resultado todos lo sabemos, infinidad de fallecidos. Se reportó que eran cerca de 15 y les aseguro que no, hubo muchos más. Eh, Hubo militares que fallecieron en el evento. Me tocó ver a varios militares abatidos. Nos tocó ver personas que habían sido capturadas con guantes blancos o con la mano con una pañoleta blanca. Algunos decían que eran militares, pero nunca voy a olvidar que entre los detenidos habían detenido un grupo de cubanos que, bueno, yo recuerdo que los soldados los estaban dando una terapia pues muy fuerte. Y bueno, pues obviamente escuchas el acento y era obvio que no eran personas mexicanas. Muchos estudiantes fallecieron ese día. Y bueno, pues al hacer nosotros nuestros reportes, simplemente se nos dijo lo siguiente: ustedes no saben nada, no miraron nada. Y a muchos presos se los llevaron a Lecumberri, a los más jóvenes, a los más inocentes, a los que estaban heridos se menciona. Y ese fue pues una historia que no se puede ni corroborar ni mencionar, que a muchos se los llevaron y los fueron arrojados en el mar, en el océano. Y bueno, pues es lamentable. Pasando 10 días fueron las Olimpiadas. Y vaya lo que son las cosas. Todos los líderes se hicieron ojo de hormiga. Nadie volvió a saber de los verdaderos líderes. Nadie volvió a saber
de qué había ocurrido con el movimiento. Hasta unos años después que fue el halconazo, ya después se supo que eran las mismas personas, pero rápidamente fueron descubiertos. Y bueno, sí les puedo asegurar lo siguiente, hubo compañeros que fallecieron. Normalmente se culpa al ejército o se culpa al presidente. En su momento él mismo asumió la causa, pero bueno, es un evento en el que realmente las verdaderas víctimas fueron los estudiantes que fueron a protestar sin saber bien a causa de qué. Se sabía que pedían cosas fuera de lógica, que no hubiera policía, que se soltara a las personas que habían sido detenidas. En aquel entonces, cuando tú pescabas a una persona haciendo algo ilegal, no había contemplaciones. Si tú veías a alguien quemando un autobús, lo capturabas y no había manera. Eso de que eran prisioneros políticos era mentira. Muchas personas recordarán, y los que sean de mi edad, ya grandes, sabrán que eso era verdad. Quemaban autobuses, robaban autobuses, lo mismo que hacen actualmente en las protestas. Y bueno, por algún motivo el gobierno lo cayó. Todos decíamos que era que como venía el evento de las Olimpiadas, no querían llamar la atención de una manera negativa, y pues se entiende. Pero sin embargo, todos recordamos ese día como un día de impunidad. Ojalá cuenten esta anécdota. Tengo estas fotos de mi trabajo en aquel entonces. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta versión de los hechos? Fíjense que a pesar de lo que parezca, el resultado es el mismo. Jóvenes van a protestar por una causa que ellos consideran justa. Y fíjense lo que son las cosas, viendo el término histórico. Muchos líderes estudiantiles después ocuparon cargos del gobierno. Mucho se dijo que obviamente se les compró y se les dieron puestos en el gobierno de la Ciudad de México, puestos directivos en la UNAM. El rector, que era uno de los señalados, porque se decía, y son cosas que no decimos nosotros, pueden buscar ustedes en el documental que ustedes quieran, en el que victimizan o descalifican a cualquier autoridad. Todos comparten lo mismo. En la UNAM muchos estudiantes se juntaban a leer libros de izquierda, libros comunistas. En ese entonces, no olvidemos esto, era la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y Rusia, y bueno, y la URSS, tenían un conflicto. Ni siquiera era directo, era pues muy político. Y no olviden esto, a veces hay personas que apoyan mucho a Rusia o la idea del socialismo. Y bueno, a lo mejor yo siempre he pensado, en Rusia funcionó el comunismo porque, para quien desconoce, llegan a tener temperaturas de 40 grados bajo cero. Y luego imagínate estar en tu casa a 40 grados bajo cero, tienes que racionar todo en partes iguales y solamente vas a poder estar achatando nalgas sentado y jugando ajedrez, que es para lo que son muy buenos los rusos. Obviamente es un pueblo maravilloso y fantástico, pero no olvidemos que nuestro vecino está enseguida. Y definitivamente no es que los rusos nos quieran, es que definitivamente les serviríamos como una base militar en contra de su rival. ¿Qué pasó en Cuba? Ganó la Revolución Cubana, apoyada por Rusia. Y bueno, yo no sé, hay gente que defiende mucho la vida en Cuba. Solo puedo decirles que por algún motivo miles de cubanos escapan de Cuba para vivir en México o en Estados Unidos. Será porque ahí no encuentran las cosas que tienen. Obviamente ya las cuestiones políticas salen sobrando. Lo que es un hecho horrible es usar a los estudiantes, adolescentes que todavía ni siquiera razonan bien,
para ir a hacer su desmadre. Quiero decirles esto, en algún momento yo fui a una protesta juvenil y es bien chido andar entre la bola echando desgarriate, pero afortunadamente nosotros no hicimos tonterías. Cabe mencionar que en el 99-2000 hubo un problema también de huelga y lo llegué a comentar aquí en Nuevo Laredo. Llegó un grupo de personas a querer intentar apoderarse del estacionamiento de la UAT. Aún recuerdo que una chica era hija de algún mafiosón de aquel tiempo y quería pasar a fuerzas, y uno de ellos le quebró una ventana. Y bueno, creo que fue un error. En un poco rato llegaron personas y se los llevaron. Y bueno, en ese entonces no era tanta la violencia como ahora, pero sí les aseguro que ya no se volvieron a ver por ahí. Se regresaron por donde vinieron. Aquí son diferentes las cosas. Cabe mencionar esto. Yo siempre he pensado que la UNAM tiene las ideas muy arraigadas de izquierda, porque para quien lo desconoce, la UNAM prácticamente es gratis. Se menciona, no sé si sea lo correcto, que pagas menos de 100 pesos por semestre, lo cual pues es una ridiculez. Y no digo que no sea un derecho a la educación, pero creo que en la UNAM, en la UAT, en la Universidad de Nuevo León, en las universidades autónomas de todo el país, todos pagan una cuota semestral más grande. Y la UNAM, sin embargo, es la gran casa de estudios de México. Y obviamente cuando todo obtienes gratis piensas que así es la vida, y desgraciadamente no es así, raza. Todos tenemos que ganarnos lo que tenemos. Estos videos no tienen ninguna postura personal de Miedo 867, son historias mandadas por personas que vivieron la situación. Lo que sí les voy a decir, yo como persona de Miedo 867, la única recomendación: raza, no le hagan el caldo gordo a nadie. Mañana va a ser día de protestas, mañana va a ser días de saqueos. Cuando tu causa es justa, tú no tienes por qué romper un vidrio. Si tu causa es justa, tú no tienes por qué pintarrajear una propiedad privada. Y bueno, como dijo Benito Juárez y como lo dice el presidente actual, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, de hecho esa frase, para quien lo desconozca, es de San Francisco de Asís. De ahí la tomó Benito Juárez y posteriormente la menciona el presidente actual. No es necesaria la violencia para recordar un hecho violento. Pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla. Si eres estudiante, piensa por ti mismo. Si algún maestro te amenaza con quitarte puntos, mándalo a la rechiflada. Dile a tus papás, quémalo por Facebook, quémalo por redes sociales. Nadie te puede obligar a hacer algo negativo. Y padres, si tienen hijos que saben que van a andar haciendo su desgarriate, luego no se quejen. Ahora ya hay redes sociales. Aún recuerdo hace tiempo que en una protesta feminista un sujeto golpeó a un reportero de una manera tan cobarde que si yo hubiera estado ahí, créanme que yo hubiera hecho algo. Raza, no hay que esconderse en la multitud para cometer actos de cobardía. No se puede buscar una buena causa actuando de esa manera. Esperemos les hayan gustado estas historias. Comenten aquí abajo y miren, nosotros las analizamos varios meses y realmente coinciden a la perfección. Todos sabemos que un grupo de porros fue el que comenzó todo, y misteriosamente después esos porros se hicieron líderes del movimiento. Todo pareció un movimiento orquestado. Y bueno, se sabe que el rector, después de terminar su periodo, se retiró por cuestiones de salud y falleció en el 71. ¿Y qué creen, raza? Uno de los presidentes de México era líder estudiantil del 68. Así como ustedes lo ven. Por eso les decimos, no confíen en ese tipo de cosas. Y bueno, este presidente, su nombre empieza con E, de Ernesto. Entonces pongan atención siempre y no luchen por causas que no sean sus causas. Esperamos les haya gustado esta historia. Les mandamos un saludo. Búsquenos en Facebook.
Estamos como Miedo 867, tenemos grupo y página. Estaremos con más proyectos por delante. Viene la segunda parte del episodio 100. Raza, gracias por apoyarnos. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora, siempre a favor de nuestro país. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.